Vamos a hablar ahora de los derechos reales. Y aquí sí hay una diferencia con los derechos personales. Porque en el derecho real, ciertamente el acreedor está determinado, o sea, se sabe con certeza quién es el titular del derecho, pero lo que no se sabe con certeza es quién tiene la obligación de respetar ese derecho. O sea, en la prestación, quién es el sujeto. Aquí en los derechos reales, el deudor se conoce como indeterminado, puede ser cualquiera. ¿Ya? Por ejemplo, en materia de dominio o propiedad, el propietario es una persona, yo soy dueño de mi casa, está claramente identificado quién es esa persona. Eh, yo voy al registro, voy a encontrar esta información. Yo tengo la escritura, yo soy la persona propietaria, soy una sola, o dos, o tres, lo que sea, pero quienes son están claramente identificados y determinados que tienen ese derecho en su haber. Pero ¿quién está obligado a respetarlo? Y ahí viene el dilema. Realmente el que está obligado a respetar su derecho de propiedad es todo el mundo. Usted, Juan, sí. Pedro también. Federico, sí. María, sí. Esther, sí. Todos. Todos tienen la obligación de respetar su derecho de propiedad. Es decir, nadie puede entrar a su propiedad. Nadie puede vender algo que es ajeno. Todas estas personas en realidad, ¿verdad? Que puede ser uno, dos, tres, cuatro, como no son determinados, porque puede ser cualquiera que vaya caminando, ¿sí? Son sujetos pasivos o son deudores de categoría indeterminada, y es por eso que se habla de derechos reales como que existe un acreedor determinado y existe un deudor indeterminado. Así pues, en un comparativo, diferencia entre derechos personales y derechos reales es que el acreedor es determinado, el deudor es determinado en los personales, y en los reales el acreedor es determinado, pero el deudor es indeterminado, puede ser cualquiera. Es más, a nivel del derecho romano se decía que en este tipo de derechos el deudor era erga omnes. ¿Qué significa erga omnes? Significa todo el mundo. Es decir, es un derecho que yo ejerzo frente a todo el mundo. Yo soy dueño frente a todo el mundo. Yo soy heredero frente a todo el mundo. Entonces, este tipo de derechos tienen esa particularidad y fortaleza tal vez frente a los personales. ¿Cuáles son estos derechos reales? Pues como son estos derechos reales tan grandes, tan absolutos, tan amplios, la ley decidió darles un sistema de números clausus o números cerrados, en virtud del cual son y serán únicamente derechos reales aquellos que sean reconocidos por la ley como tales, de forma expresa. Entonces, ¿cuáles son los que por ahora son reconocidos en nuestra ley como tales de forma expresa? Bueno, son 7 y solo 7. Primero, y quizás el rey de todos los derechos reales, es el dominio, regulado del 568 del Código Civil y siguientes. A continuación tenemos el usufructo, regulado del 769 del Código Civil y siguientes, sin perjuicio de otras pequeñas regulaciones dispersas que pueden existir por ahí. El derecho de uso o habitación es otro derecho real que está regulado del 813 del Código Civil en adelante. La servidumbre activa del 822 del Código Civil. El contrato de prenda 2134 del Código Civil, el contrato de hipoteca 736 del Código Civil y el derecho de herencia del 952 en adelante. Estos 7 son los que, conforme a la ley de El Salvador, son derechos reales, son derechos en los cuales el sujeto activo, el acreedor, es determinado, pero el sujeto pasivo, es decir, el deudor, es indeterminado, puede ser cualquiera, y en virtud de esa grandeza o esa enorme potestad de esos derechos es que la ley decidió hacerlo bajo un sistema cerrado. Así pues, en resumen, las obligaciones de dar se refiere a
por ejemplo, yo tengo una obligación de entregarle el dominio de algo a una persona, entonces estoy obligado a dar. ¿Por qué? Porque cumplir esa obligación implica constituir un derecho real. Si yo estoy obligado a darle un usufructo a alguien, entonces es una obligación de dar. ¿Por qué? Porque le estoy constituyendo un derecho real de usufructo. Lo mismo con el uso, perdón, o habitación. Lo mismo con la servidumbre activa, que en el caso de las servidumbres activas, solo para que hagan memoria, más de alguna vez ustedes cuando van a la playa o cuando van a algún terreno en el campo escuchan la palabra servidumbre. Por allá pasa la servidumbre, dice la gente. Y son, ¿qué son las servidumbres? Son unos caminitos, ¿verdad? Que le dan acceso a la calle a determinados terrenos que sin ellos no tendrían posibilidad de acceder a la calle. Entonces, en la servidumbre hay dos predios, el activo y el pasivo. ¿Cuál es el predio activo? El predio activo es el que se le permite tener acceso porque no tiene acceso. Y el predio pasivo es aquel sobre el cual pasa el caminito, es decir, un predio que renuncia de alguna manera a esa porción de terreno para convertirlo en calle de acceso al terreno que no. A eso se refiere la servidumbre activa. El caso de la prenda y la hipoteca son contratos de garantía. Obviamente la prenda versa sobre cosas muebles. La hipoteca, en cambio, versa sobre cosas inmuebles y en algunos casos, conforme al derecho mercantil, incluso puede caer sobre aeronaves o sobre barcos, ¿verdad? Y en el caso de la herencia, pues eso lo vamos a explicar con mayor detenimiento después, pero lo importante es saber que conforme al artículo 988 del Código Civil, cuando las personas no tienen testamento y fallecen, ¿verdad? Existe un orden de preferencia que estableció la ley. En este primer orden están el padre, la madre, los hijos, ¿verdad? La esposa o cónyuge o conviviente sobreviviente. Estas son los primeros beneficiarios que se llama que tienen vocación sucesoral. Y a continuación sigue todo el resto de gente hasta finalizar con la Universidad de El Salvador como la entidad con última preferencia para poder aspirar a una herencia. Pues bien, entonces, en este caso, cuando yo tengo un derecho real de herencia, yo lo puedo ejercer frente a cualquiera, incluso las personas que aparecen numeradas esta mención que acabamos de hacer. En fin, cuando la obligación es de dar, significa que se está constituyendo derechos reales. Cuando la obligación es de hacer o no hacer, significa que se relaciona con el cumplimiento de derechos personales, es decir, sujeto determinado, ¿verdad? Tanto el acreedor como el deudor estarían determinados.